Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Siempre, a lo largo de la Pascua, escojo uno de los domingos para hablar sobre un tema que me parece importante, porque tiene que ver con la fe y con el amor a nuestro Señor Jesús, que es el tema de la confianza en Él, que tiene un punto de evaluación y de referimiento muy claro en la confianza y en la generosidad en relación a nuestros bienes materiales. Y he escogido este domingo para profundizar en el tema, porque el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos refiere a algunos elementos que me parecen muy importantes y que espero que nos den suficiente luz sobre este aspecto. Quisiera por ello que abrieran su Biblia nuevamente en el Evangelio que acabamos de escuchar en el capítulo 14. El tema lo refiero al tema de la paz. Versículo 27. Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz, mis amados hermanos, tiene que ver con este proceso de angustia que se genera en nosotros por la inseguridad. Ya he tocado este tema con ustedes en los domingos anteriores, referida a la inseguridad física. Hemos hablado de cómo pues todas estas bandas y todo este tema de las balaceras y todo este cuento, pues nos tiene inquietos. Dice el Señor: no pierdan la paz. Les doy la paz. No se inquieten, no se preocupen, no se asusten. Crean en mí. Este tema es muy sensible en el aspecto económico, porque cuando se pierde la seguridad económica, entonces también viene un proceso grave de angustia, probablemente más grave que el de la seguridad física. Porque finalmente en la seguridad física, pues de alguna forma puedo ponerme al resguardo, puedo unirme más en familia, todo eso me lleva a una relación más cercana con mis prójimos, especialmente con el esposo, la esposa, los hijos. Mientras que la seguridad económica, al contrario, destruye a las familias. Cuando el esposo empieza a sentirse inquieto porque escucha
que ahí en la fábrica o en la oficina va a haber un reajuste de personal, pues nadie se empieza a sentir seguro. ¿Será que me tocará a mí? ¿Qué voy a hacer? Mi casa, mis hijos, las escuelas, etcétera. Y eso empieza a producir en nosotros verdaderamente un proceso de angustia que lógicamente se va a traducir en la relación con mi esposa y con mis hijos. Una persona angustiada, el carácter rápidamente se altera. Me siento asustado, eso me hace mucho más irascible. Esta relación obviamente pues se transmite a la esposa. Sea porque se lo digo claramente, parece que va a haber un reajuste, o porque ella empieza a intuir que las cosas no andan bien. Y entonces nos empezamos a angustiar, y entonces empezamos a perder la paz. Y entonces el carácter se hace más difícil y empiezan los pleitos, las discusiones. Cualquier situación es causa de un problema porque obviamente estoy irritable, estoy nervioso, estoy angustiado, estoy preocupado. Lógicamente, pues esto se repercute en los hijos, y en los padres, y en los familiares, y en todas nuestras relaciones. Vean entonces qué importante es la seguridad económica. Y hoy vivimos en una situación particularmente especial en donde nadie en ningún momento se puede sentir hoy seguro de mantener su chamba. Antiguamente, pues lo recordaremos quizás a nuestros abuelos, algunos de nuestros padres. Normalmente la gente entraba a una empresa y pues de ahí se jubilaría, ¿no? Normalmente. Había mucha seguridad, eso le daba estabilidad a los matrimonios, eso le daba estabilidad a las familias. Hoy esto ya no ocurre. Vivimos en una época difícil, en una crisis que se ha ido agudizando, que algunos dicen que la estamos ya sobrepasando. Sin embargo, pues los resultados prácticos no parecen ser los que dice la prensa. Esto causa problemas en los matrimonios, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Y Jesús nos dice, no pierdas la paz, no te angusties, no tengas miedo. Señor, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Cree. Cree en mi palabra. Cree que yo soy poderoso. Cree que yo soy Dios. El texto de Mateo que ya hemos revisado en algunas ocasiones, referente a la seguridad económica, nos dice en el capítulo 6, que estoy prácticamente seguro que lo han de tener ya también subrayado, a partir del versículo 25, nos presenta esta serie de imágenes que Jesús propone, en donde nos habla de los pájaros y nos dice que los pájaros no siembran, ni tampoco cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo Dios los alimenta. Nos habla de las flores que no tejen, tampoco hilan, y ni Salomón en su esplendor más grande se vistió como una de ellas. Y les dice a su gente, ¿no son ustedes acaso más valiosos para el Padre que ellos? Por eso termina este texto, versículo 31, diciendo así: no se preocupen entonces preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre celestial que ya saben que las necesita. La palabra es clara, pero ¿la podremos vivir? ¿La podremos vivir cuando me acaban de despedir? ¿La podremos vivir cuando no es que me acaban de despedir, sino que ya tengo 2, 3, 4 o más meses y que voy viendo que el dinero que me dieron de indemnización se está acabando? ¿Podré permanecer en paz? ¿Podré mantener la paz en mi corazón? La confianza en Dios, mis amados hermanos, es un ejercicio. No la podemos tener de un día para otro.
Qué bueno que aquí dice la palabra de Dios que valgo más que un pájaro. Pero cuando veo que mis reservas se acaban, cuando vean que por más esfuerzos que hago por conseguir un empleo no lo encuentro, me empiezo a preguntar, ¿y mañana con qué comeremos? ¿Y con qué nos vestiremos? Y me empiezo a preocupar de con qué voy a pagar las colegiaturas y el camión y los demás gastos que tengo en casa. Sin embargo, la palabra dice una cosa, pero mi corazón se empieza a agitar. Y es que, mis amados hermanos, la fe es algo que se ejercita, es algo que se desarrolla. No lo podemos tener de un día para otro. Es lo mismo que el amor. Nadie, de manera ordinaria, se casa al siguiente día de haber conocido una persona. Por más hermosa que sea, por más parecida a mí, pasé una velada increíble con esta persona. Pienso yo que sería un loco, un arriesgado, si decidiera esa noche decirle nos casamos mañana. Sus posibilidades de fracaso serían altísimas. El amor se desarrolla con el tiempo, con el ejercicio, con una serie de actos en donde el amor se va afianzando, se va afiancando en mi corazón, hasta que llega un momento a tener plena confianza en la persona. Cuando un muchacho se casa con una muchacha, él cree en ella y ella cree en él. Él confía en ella y ella confía en él. Hay una confianza mutua para decirse las cosas, para compartir la vida, para salir adelante en las situaciones que se nos vayan presentando. Creo que podemos hacerla tú y yo. Hay confianza. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado el amor a lo largo del tiempo. Es difícil que ocurra inmediatamente. Por eso es importante ejercitarnos cuando no la necesitamos en ese momento. La confianza en el Señor es algo que produce inmediatamente la paz. Pero yo tengo que acostumbrarle a creer a Dios, a estar completamente seguro que lo que dice Dios es verdad. Y normalmente no es así. Escuchamos la palabra y la creemos. Cuando yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesucristo está presente en la Eucaristía? La respuesta, estoy seguro de que todos los que estamos aquí, es sí creo, aunque no lo vea. Finalmente, si está o no está, pues no cambia gran cosa en mi vida. Pero si yo le digo a una persona que está viendo que le quedan unos cuantos pesos en su cuenta de banco, y le digo, ¿tú crees que Dios te va a alimentar? Estoy seguro que al menos con el mismo aplomo que diría sí creo en la Eucaristía, no creería en esto. Creer en la dependencia de Dios, tener una confianza plena, es algo que necesita desarrollarse. Es producto de este don que llamamos fe. Hay un pasaje que yo quisiera hoy revisar con ustedes del Antiguo Testamento, porque nos habla precisamente de este tema. Está en el primer libro de Reyes. En este primer libro de Reyes, en el capítulo 17, se nos narra cómo en tiempo de Elías, Dios anuncia que va a haber una gran sequía, 3 años sin lluvia. Ustedes saben lo que implicaría 3 años sin lluvia, eso implica 3 años sin cosechas. Esto pues hace que las reservas de granos se acaben. Y entonces pues ya no digamos dinero, a lo mejor puedo tener el dinero, pero no hay quien me venda un poco de harina,
Y bueno, pues este es el caso de una viuda en Sarepta. En el verso 10 leemos lo siguiente. Elías se levantó y fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso con un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. La situación, como ven, es crítica. 3 años de hambre. 3 años de que no hay lluvia. Y a esta pobre mujer le queda un puñado de harina y un poco de aceite. Va a hacer un panecito para comérselo ella, otro pedacito para su hijo y pues después, pues esperar morir, ¿verdad? Porque ya no hay más. Y miren lo que pasa. Elías le respondió: no tengas miedo. ¿Recuerdan el texto que acabamos de leer ahorita de Juan 14? ¿Qué dice? No tengan miedo. No tengan miedo, crean, manténganse en paz. Dice Elías: ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, fíjense aquí, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz otra después para ti y para tu hijo. A ver, Elías, creo que no me has entendido. No hay, ¿sí? ¿Sí me comprendes? No hay harina. O sea, nada más hay para hacer una torta. El profeta le está pidiendo que le haga una torta y que él se la va a comer. Dice, y después harás otra para ti. No entiendo. Continúa, verso 14, muy importante. Dice, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho: no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la promesa. ¿Tú le creerías? ¿Tú le entregarías el único pan que tienes para comer? ¿Le creerías al Señor que después de 4 meses de estar sin trabajo, no va a faltar en tu casa la comida, el dinero para las colegiaturas y todos los gastos? ¿Le creerías? ¿Le darías la torta única que tienes para que se la coma el profeta? No está fácil el tema. Decimos que sí porque no nos está tocando ahorita la bolsa. Pero el que tiene 3 meses sin trabajo y le quedan unos cuantos pesos en la cuenta de banco y al día siguiente tiene que comprar el mandado, dice, no inventes, padre, esto no jala. Y la palabra de Dios dice que no te preocupes, que no tengas miedo, que va a haber. Bueno, pues vean cómo termina este texto. Fantástico, dice. Verso 15. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Es decir, le creyó. Le creyó. Le iba a dar su única torta. Le creyó a este señor Elías, que llega a pedirle agua y finalmente le pide hasta de comer y le da de comer todo lo que tiene. Le creyó. Dice el verso 16.
no se acabó la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho. Así como dijo el Señor, así fue. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es verdad. Pero, ¿la creeremos? En el momento de la dificultad. En el momento en que ya no hay dinero. En el momento en que la tempestad arrecia. ¿Le creeremos? ¿Creeremos en ese momento que valgo más que una flor? ¿Que valgo más que un pajarillo? ¿Creeré que Dios tiene el poder para alimentarme? Y mis amados hermanos, vean qué tema tan fundamental es este. Toca la raíz del cristianismo. Porque nuestra fe está basada en la fe de una palabra que nos dice cosas increíbles. Jesucristo está vivo. Eso dice la palabra. ¿Le creemos o no le creemos? Y así como eso dice cosas increíbles. Dice, por ejemplo, impondrán las manos en los enfermos y sanarán. ¿Creeremos esto? ¿Será verdad? ¿Será verdad que yo le puedo imponer la mano a un enfermo y que éste va a sanar? Porque también dice la palabra que todo lo que pidan en mi nombre, yo se los concederé. ¿Será verdad? Mis amados hermanos, el ejercicio de la fe es fundamental en nuestra vida. Si yo no puedo creer que Dios me puede alimentar, que no tiene gran ciencia, porque a través de medios humanos que nosotros casi podríamos decir casualidades, pues Dios puede resolver nuestros problemas, hasta sacarme una rifa sin comprar boleto. Seguramente les habrán pasado cosas como esta. Estar de repente en una gran necesidad, no tienes para el camión, no tienes para alguna cosa, y de repente metes la mano en el saco o en la bolsa y te encuentras 20 pesos. Y dices, chivo, ¿y estos cómo llegaron ahí? Y quiero decirles que Dios no los puso ahí, los pusiste tú. A mí me ha pasado muchas veces que de repente me dan el cambio, la feria de algo, que de repente tomo dinero y no lo meto en mi cartera, sino que lo pongo en alguna bolsa, y después se me olvida y guardo el saco, y pasan 2 o 3 semanas o 5 semanas o más semanas, y ahí está el saco. Pero ese día que me lo pongo resulta que no tenía para el camión. Híjole, y digo, ay caray, ¿qué traigo aquí? 20 pesos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me puse este saco, porque si me he puesto otro, no hay. ¿No es cierto? ¿Hubo un milagro ahí? No. Ahí no hubo un milagro. Dios se valió de una serie de acontecimientos para remediar mi situación. Pero finalmente, ¿qué hizo? Cumplió su palabra. Me remedió el problema, ¿no es cierto? Gente que viene aquí, Padre, no tengo para la luz. Tenga. ¿Un milagro? No. La comunidad provee. Padre, no tengo. Tenga. No tengo cómo regresarme a mi casa. Tenga. No tengo con qué comer. Tenga. ¿Milagro? No. Caridad cristiana. Nada más. ¿Se fijan? Bien fácil resolverla. Pero que yo le imponga las manos a un enfermo y sane, ay Carlitos, esa es otra cosa, ese es un milagro. Ahí no es de que no, pues traía guardada ahí no sé qué, ¿verdad? Pues no. O sea, en ese momento Dios cumple su palabra y hace un milagro. Mucho más difícil que darme de comer. Y sin embargo, hermanos, creo en eso.
A lo largo de mi vida me he ido ejercitando en la fe, en creer que Dios puede hacer cosas increíbles. Pero tengo que creer. El día de ayer me hablaron porque un amigo de la infancia prácticamente está bastante malo. No sé qué tan malo. Quien me habló me dijo que lo veía muy mal. Así que me lancé como piedra sin hulera, ¿verdad? Y bueno, cuando lo vi, pues no lo vi tan mal. Pero a lo mejor sí está muy mal, no lo sé. Este amigo va a cumplir 35 años de casado dentro de una semana. Y tiene planeado con su esposa irse de viaje y con sus hijos. Y estaba pues medio agüitado porque pues está en el hospital y no saben cómo va a evolucionar lo que tiene. Pues yo hice la oración, porque eso dice la palabra. La palabra dice, pues tú impon las manos y pídele al Señor con fe y Él sanará al enfermo. Bueno, pues yo lo hice. Y al final le digo, empaca, dentro de 2 semanas te vas a ir de viaje, porque es promesa del Señor. Ahora, no sé si el Señor lo vaya a hacer, porque Él puede tener otro proyecto, pero eso a mí no me incumbe. Yo hago lo que Él me dice y creo que Él va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Si no lo hace, bueno, pues ese es asunto de Él con mi amigo. Tendrá otro plan, otro proyecto, ya le revelará otras cosas. Pero imagínense si yo no creyera, qué burla, ¿no? Darle falsas esperanzas sabiendo que Dios no va a hacer nada. Imagínense qué gacho el profeta Elías, que nada más para clavarse la harina, es que el Señor dice que va a haber harina y aceite. Así que tome un panecito y yo me lo voy a comer, cuando Él sabe que Dios no lo va a hacer. Qué gacho, ¿no? Me creíste, lero, lero. Elías creía en la palabra. Dice la palabra de Dios que no faltará la harina ni el aceite. Así que ándale, ve y hazme este pan. Y la mujer le creyó. Y la mujer le creyó. Pero esto, como les decía al principio, mis amados hermanos, pues no llega de un día para otro. Por eso Dios instituyó el diezmo. ¿Por qué el diezmo? Porque no es el ciezmo, no es el 100%, dámelo todo y depende completamente de mí. No. Ejercítate, dame una parte. Dame una parte de lo que tú percibes y confía en mí. Aprende a confiar. Y por eso el último mandamiento, fíjense, lo pone como ley. Sí, lo pone como ley. El último mandamiento en el Levítico, si ustedes lo checan, en el libro de Levítico, en el capítulo 27, en el verso 30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semilla como de árbol frutales, pertenecen al Señor y está consagrada a Él. Y el verso 34 culmina, es donde termina el Levítico. Dice: estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Esto es un mandamiento. Por eso dice Jesús: el que me ama confiará en mí. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Porque, mis amados hermanos, todos los mandamientos, todas las normas que Dios ha puesto, tienen un beneficio para nosotros. Ninguna la puso nada más para calarnos o para ver cómo funcionaba el asunto. Cuando el padre de familia le dice a su hija o a su hijo, no llegues más tarde de esta hora, pues no es por ser gacho, ¿verdad? O porque no quiere que el hijo se divierta o no se la pase bien, sino porque al menos en su criterio humano él estima que esa hora pues puede ser peligroso, no conviene. Ustedes que son papás lo saben. Bueno, pues Dios, absolutamente todas las normas que puso en la ley tienen un beneficio para todos nosotros. ¿Y cuál es el beneficio del diezmo? Increíblemente,
Uno fundamental, ejercitarte en la fe. Que cuando tienes, vayas ejercitándote para cuando no tienes. Para que puedas en un momento determinado poder afrontar 3, 4, 5 meses sin chamba y sobre todo sin perder la paz. Quien no se ejercita tiene muchas posibilidades de fracasar. Quiero que lean conmigo este caso. San Mateo. Pedro, ¿ustedes qué considerarían? ¿A Pedro un hombre de fe? Pues sí, ¿verdad? Pero qué tan fuerte, qué tan grande, qué tan firme la fe de Pedro. En Mateo capítulo 14 nos narra a partir del versículo 22 cómo Jesús se aparece en la noche en medio de una tempestad mientras los discípulos van en una barca. Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuál es la constante de lo que venimos hablando? No tengan miedo, no se asusten, no pierdan la paz. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. A ver, Señor, ¿realmente eres tú? Señor, a ver, ¿a poco tú sí me podrías dar de comer y de alimentar después de que tenga tiempo sin trabajar? Y entonces le dice Jesús: ven. Ay, Carlitos. Muy bien, nada más que ahora necesito ver si tú crees. ¿Tú quieres ver si yo tengo poder? Y yo necesito ver si tú tienes fe. ¿Ven? Y bueno, pues Pedro sí cree. Y entonces Pedro, dice, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pedro le muestra su fe y Jesús le muestra su poder. La viuda le muestra su fe y Dios le muestra su poder. Cuando nosotros mostramos nuestra fe, Dios muestra su poder. Vamos a pedir por la lluvia. Y sí, organizamos aquí una misa para pedir por la lluvia. Señor, te vamos a pedir por la lluvia. Y llega el día en que vamos a pedir por la lluvia y nadie trae un maldito paraguas. Hermanos, regrésense a su casa y cuando tengan fe regresan. Porque si vamos a pedir por la lluvia y no va a llover, pues entonces, ¿para qué pedimos por la lluvia? No, vamos a pedir por la lluvia y yo estoy seguro que va a llover. Y entonces me traigo mi paraguas, ¿no es cierto? Esa es la fe. Muéstrame tu fe, dice el Señor, y yo te voy a mostrar mi poder. El problema es que no siempre jala al principio bien. Cualquier ejercicio, y la fe es un ejercicio, el amor es un ejercicio. Al principio es difícil y no jala muy bien. Les voy a poner un caso que se me hace práctico porque es algo que estoy viviendo yo. En mi tiempo de juventud, que pasó hace apenas una semana, o algunos días más, ¿verdad? Fui un gran explorador, un gran excursionista, me recorrí todas las montañas de aquí de Nuevo León. Luego le entré a la onda del triatlón y andaba metido así en el ejercicio de alto impacto, ¿no? Tenía una condición que, ay, Carlitos, ¿verdad?
Pero luego, pues, el exceso de trabajo y otras cosas, pues fueron haciendo que, pues, fuera disminuyendo mi ejercicio. Hasta el punto de que, pues, ya casi no hago nada. No, ya no hago nada. Obviamente, la falta de ejercicio, pues, ha empezado a repercutir en mi vida. Llevo una vida demasiado sedentaria. Y entonces empiezo a batallar con las rodillas y con los tobillos que he batallado siempre, pues ahora batallo más, y con mi espalda y con todo. Así que bueno, tomé la decisión hace un par de semanas de regresar al ejercicio. Pero no crean que estoy yendo a Chipinque. Dije, bueno, pues voy a empezar por poquito, ¿no? Voy a empezar por poquito porque quién sabe cómo está este asunto. Así que dije, me voy a levantar media hora antes para hacer media hora de ejercicio. Cuando en mis buenos tiempos, pues era una hora, hora y media, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues para empezar, media horita. Hermanos, esto está del cocol. Los primeros 15 minutos son pelearme con la almohada y la cama y el despertador. Sí, ahorita, no, mañana, no, es hace mucho sueño ahorita, y le pongo el snooze y otra vez, y ahí está el maldito despertador, trin, 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 y yo que no quiero levantarme. Y bueno, finalmente pues me levanto ahí, ya me he visto y me pongo a hacer mi ejercicio. Claro que en 2 semanas pues no he visto grandes avances, máxime que no lo hago todos los días. Pero estoy seguro que si persevero, dentro de 6 u 8 meses, podré subir a Chipinque por una vereda, como acostumbraba hacerlo, tranquilamente en mi bicicleta, sin fatigarme. Estoy seguro que dentro de 6 u 8 meses, mi cuerpo tendrá la energía y la fuerza para levantarse a la hora que debe de hacerlo. Ahorita en la tarde, después del ejercicio, me siento más cansado que como me sentía antes, pues claro. Pues en la mañana esos 15 minutos más todo el día de trajín, ya para la tarde pido esquina. ¿Cuál es el riesgo, hermanos? El riesgo es abandonar. Es no ser constante. Sí creo, Señor, pero vean lo que pasa. Verso 30 de este capítulo 14 de San Mateo. Pedro va caminando a todo dar sobre el agua. Él creyó y Dios le mostró su poder. Sin embargo, dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El ejercicio de la fe no produce resultados como estamos acostumbrados, ¿no? Tipo microondas. Hoy empecé a creer y mañana ya. No. Es un ejercicio. Pero al principio no nos sale bien. Y entonces la primera vez que yo oré por un enfermo, pues a lo mejor no sanó. ¿Por qué? Porque me faltaba fe. Porque realmente decía, pues a lo mejor sí sana, pero quién sabe si va a sanar, porque pues, no, pues quién soy yo y pues Dios, no, pues ¿por qué se va a manifestar? Y así, ¿verdad? A lo mejor no tenía suficiente fe y no me jaló. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? Decir, no es cierto. La palabra de Dios no es cierta. Este enfermo, yo oré por él y no sanó. Así que ya nunca más vuelvo a orar por nadie. Porque finalmente Dios no es veraz. ¿Y no es cierto? Lo que me faltó fue fe. Y por eso quizás no funcionó. El problema en esto, hermanos, es empezar y ver que no hay resultados que yo esperaba y entonces abandonar. El año pasado iniciamos este ejercicio del diezmo con 315 personas que se anotaron. Yo voy a dar el corbán y se anotaron. Y terminamos más o menos como con 130, 140, 180 creo. El resto, hermanos, el año pasado estuvo horrible. Este no está mejor. Y entonces viendo la fuerza del viento, y entonces viendo que, ay Carlitos, no me está alcanzando,
porque cuando uno se propone en serio dar lo que le toca, uno la piensa. Porque miren, cuando a uno le dicen que hay que dar el diezmo, que bueno, ya sabemos que aquí, como es un ejercicio, no es el 10, el 5. Correr 1 hora no creo poder, pero 15 minutos a lo mejor sí puedo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por poquito. Vamos a ponerle el 5. Pero para hacer un ejercicio matemático más fácil, lo voy a usar con el 10. Cuando me dicen que dé el diezmo y gano 100 pesos, pues el diezmo son 10 pesos. No, hombre, es una soda, tenlo, órale. Sin problema, ¿no? No me agüita. Pero si gano 1,000 pesos, el diezmo son 100 bolas. Y dices, híjole, si le doy el diezmo no voy al cine. ¿Será que Dios, además de yo dar el diezmo, voy a poder ir al cine? Porque ahí le voy a dar lo que sería para el cine, ¿no es cierto? Pero ¿y si gano 10,000? El diezmo es 1,000. Es la despensa de una semana. ¿O son los chuchulucos extras que me gustan de la semana? ¿Es la camisa que estaba esperando comprarme, o el vestido, o la pintura de la casa? Y por darle al Señor esos 1,000 pesos, ya no pinté la casa. ¿Será que Dios puede hacer que como quiera yo pinte la casa? Son 1,000 pesos. Ahora imagínense, hermanos, el que gana más. Pensemos en una persona que gana 50,000 pesos. Su diezmo son 5,000 bolas. Con 5,000 pesos me puedo comprar un carro. Con abonos, ¿verdad? Ah, sí, pues. Pero me lo puedo comprar. ¿Cuántas ofertas hay que das cualquier cosa de enganche? 3,000, 4,000 pesos mensuales y bueno, ahí muérete pagando a lo mejor. Pero de que tienes tu carro, ¿no es cierto? Y tú dices, por dar mi diezmo, no cambio mi carro este año. Ay, caray. ¿Será que dando mi diezmo podré comprarme mi carro? ¿Sí ven hasta dónde esto toca nuestra vida diaria? Y estamos hablando de una cosa que Dios puede remediar, como que de repente me encuentre dinero, me saque una rifa, no sé, X, que no son milagros. Es la actuación de Dios a través de la comunidad y de muchas cosas. Si yo no puedo creer eso, ¿a poco creen que voy a creer que le impongo las manos a un tipo y se levanta? Pues no. ¿Ven cómo es un tema sumamente sensible esto? Toca el diezmo, toca la médula de la fe, porque es un ejercicio real de fe. ¿A poco si yo doy el diezmo como quiera voy a pintar mi casa? Pruébame. Pruébame tu fe y yo te mostraré mi poder. Es lo que hemos visto, ¿no? A ver, ¿crees? Bueno, ve a hacer el panecito. Ay, mamita, y le temblaron las patas, ¿verdad? Y la viuda le muestra su fe en la palabra y Dios le muestra su poder y nunca faltó la harina. A ver, Pedro, bájate de la barca y camina. Y Pedro le muestra su fe y Dios le muestra su poder. Generalmente queremos que Dios primero nos muestre su poder para luego nosotros tener fe. No es así. Primero tú tienes que creer. Tienes que bajarte de la barca. Tienes que irme a hacer la torta esta de pan. Primero tienes que creer. Y cuando tú lo hagas, entonces yo te voy a mostrar mi infinito poder, que se sobrepasa a cualquier cosa que tú te puedas imaginar. ¿A poco será posible que pueda caminar por el mar? Pues a ver, bájate. ¿Tú te bajarías en medio del mar? ¿Tú le mostrarías que sí le crees?
Yo cuando de veras pienso en este pasaje, está difícil. La verdad, me considero un hombre de fe, pero no sé si llegaría a esto. A creer que me voy a bajar en medio de una tempestad y que voy a poder caminar por el agua. No sé si lo haría. Pues Pedro sí lo hizo. Claro que a la mitad le dio miedo, pero primero le mostró su fe y Dios, mientras tú le muestres tu fe, Dios te mostrará siempre su poder. Por eso el diezmo es un ejercicio de fe. Porque aunque tienes que sacrificar, ¿qué? ¿La pintura de tu casa? Pero le dices, Señor, yo creo que como quiera tú me vas a ayudar a pintar mi casa. Señor, como quiera yo creo que tú me vas a ayudar a tener un carro. Señor, como quiera yo sé que tú vas a pagar las colegiaturas de mis hijos. Yo sé que tú me vas a mostrar tu poder porque yo te estoy mostrando mi fe. Con cosa pequeña. El Señor no quiere grandes muestras de fe. Nada más que le muestres, pero efectivamente, que sí crees. Y entonces Él inmediatamente te muestra su poder. Este es el gran reto de la fe, hermanos. Y esto es lo que hace que el corazón quede siempre en paz. No tengan miedo. Si me amas, confiarás. Si verdaderamente me amas, cumplirás mis mandamientos. Si verdaderamente crees en mí, tu corazón puede estar siempre en paz. Nunca faltará comida, nunca faltará ropa, nunca faltará, ya no digan hermanos, lo necesario. Nunca faltará nada en nuestras casas, nada. Si falta, es porque no le hemos mostrado nuestra fe. Es porque a la hora que se aprieta, no, yo saco mis canicas del juego y pues no sé si el Señor pueda seguir sacándome adelante. Yo mejor retiro mi apuesta. Así que te hago un pedacito de pan, te doy la mitad del que me voy a comer. Gracias, Elías, aquí tienes medio pan. Yo me como mi otro pan y pues me muero. Ven qué importante es este tema, hermanos. El tema del diezmo ciertamente tiene que ver con la cuestión económica de las parroquias. Tiene que ver con el mantenimiento del templo. El diezmo se daba desde el Antiguo Testamento para mantener el templo, para mantener a los sacerdotes. Hoy aquí en la parroquia comen 13 familias. Pagamos en el tiempo de verano cuentas que van entre 30 y 35 mil pesos de luz. Pero pues tenemos tan a gusto, ¿no? Afuera estamos a 37 grados y aquí estamos a 25. Sirve para eso. Pero miren, yo he aprendido en mi vida que esa parte a mí no me preocupa. Porque Dios tiene, en la parte económica, de veras, tiene 1000 maneras de solucionarla. Si un día no hubiera suficiente diezmo y suficiente colecta para pagar el clima, el peor caso sería que Él lo apagara. Pero no creo en eso, porque es necesario para nuestro confort y para poder escuchar una homilía. Imagínense una homilía como ahorita de 40 minutos a 37 grados. Ahorita estarían 3 personas aquí y serían nada más mis amigos, y eso por amor y caridad. Los demás hubieran dicho, Padre, ahí te ves, ¿verdad? Pero no, estamos a gusto. Es necesario. Yo estoy seguro que si no hubiera colecta, a lo mejor un día me encuentro un sobre que alguien dice, aquí están para que pague este día, o no sé, hasta creo que sin agarrar un boleto me sacaría una rifa. Creo que Dios tiene para resolver mis problemas económicos. Hermanos, he vivido cosas increíbles de esto. Sobre todo cuando fundé el colegio. Si me preguntan cómo conseguí
en 2 meses y medio, 1,000,000 de pesos, ni yo siquiera lo sé. Cuando me he puesto a recordar, créanmelo, no sé cómo llegó ese dinero. Pero era un proyecto de Dios. Hoy es un gran colegio, hoy no tiene problemas de este tipo. He aprendido que en la parte económica, no, eso no tiene chiste para Dios. No, el problema es cuando yo le impongo las manos a un enfermo. Ahí está, esa es otra cosa. Cuando yo tomo la hostia y digo, esto es mi cuerpo. Ay, Carlita, eso es otra cosa. El ejercicio del diezmo verdaderamente nos ayuda a que toda nuestra fe en todas las demás áreas se fortalezca. La parte económica a mí me preocupa de algunas otras cosas, pero de estas, nada. Por eso cuando yo los invito al diezmo, hay gente que me da la impresión de que piensa, no, el padre es así para sacar más dinero y para esto y para el otro. Absolutamente. De la parroquia no tomo un peso para mi persona. Ni un peso. Vivo siempre de lo que la gente me da. Así que si usted dan mucho o poco, a mí eso no me llega nada. Me interesa que lo hagan porque es para su fe. Porque un día vas a perder el trabajo. Ojalá y no. Pero en la situación en la que estamos, ¿quién puede decir, no, yo no? Y ese día vas a querer empezar un proceso de fe y te vas a tardar 6, 7, 8 meses. Y yo no sé si esos 6 o 8 meses vas a estar en paz o te va a estar llevando la vida. Y en esos 8 meses, hermanos, hay matrimonios que se destruyen. Conozco muchos hermanos que en una quiebra de estas, el matrimonio se acaba. O al menos se lesiona gravemente. Por eso ahorita, y por eso durante todos estos años les digo, hermanos, ahorita que pueden, ejercítense. Ejerciten su fe con esto que toca sensiblemente nuestra vida, porque toca nuestro sustento. Y entonces me veo obligado a confiar en Dios, a creer que valgo más que un pájaro y más que una flor. Le apuesto al póker teniendo un par de 12 y creyendo que el Señor hará flor imperial conmigo. Pero Señor, ¿cómo? Dirían los italianos, ci penso io, yo me encargo. Esa es mi chamba, es la chamba de Dios. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi poder. Confiemos en Él, hermanos. ¿Ustedes han oído a este Ricardo Jaime, el cómico que a veces invito? ¿No? Algunos lo conocen porque ha venido a las kermeses y otra cosa. Es un mula conmigo. El otro día dijo en pleno show que la Duracell me iba a contratar para probar sus pilas. Porque no hay pila que me resista, dice. Háganme el favor. Los invito, hermanos, de veras. Para mí ha sido una gran experiencia el conocer el diezmo. Lo conocí desde joven y ha sido una experiencia grande, poderosa en mi fe, que me ha ayudado ahora a creer en muchas otras cosas. Todavía mi fe es débil en algunas y sé que quizás por eso el Señor no muestra completamente su poder, porque yo no le muestro totalmente mi fe. Pero creo en su palabra, creo en lo que hizo Elías, creo en lo que es capaz de hacer el Señor y hacer que un mar en plena tempestad se convierta en una calzada. Sí creo que lo puede hacer, pero se necesita la fe de hombres grandes, de mujeres grandes como esta viuda o como Pedro que se baja de la barca. Tengamos fe, hermanos, el Señor no nos defraudará. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,
Le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.